¿Ven la presentación completa? Sí se ve, doctor. Ok. Bien, hoy día vamos a revisar un capítulo importante, epidemio, que es causalidad, ¿no? Vamos a ver todas las definiciones sobre causalidad y sobre todo, como les había dicho desde un principio, tratar de interpretar la data más que hacerla, ¿no? El objetivo de esta charla es describir una secuencia frecuente de qué tipos de diseños utilizamos para realizar la búsqueda de causalidad, también conocer las diferencias entre las asociaciones, ya sean verdaderas o falsas, con los diferentes tipos de estudios observacionales, ¿no? Definir los tipos de causalidad en el sentido de qué causa es necesaria y suficiente o no necesaria ni suficiente para el desarrollo de alguna patología, ¿no? Y también enseñarles algunas directrices en las cuales se basa actualmente el mundo académico, el mundo científico, para tomar las decisiones en base a las definiciones de causalidad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que en epidemiología generalmente se trata de identificar la etiología o la causa de cualquier evento o enfermedad, ¿no? Que esté ocasionando un problema en la población, ¿no? Conocer los factores de riesgo más relevantes, generalmente es lo que nos impulsa en este campo a investigar día a día todas las condiciones que no solamente producen patologías, sino también qué condiciones pueden llevar a una mejor salud. Entonces, la causa es definida como un evento, condición o característica previa que fue necesaria para la ocurrencia de la enfermedad en el momento que ocurre esta, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes que ya nos va diciendo esta definición es que la causa generalmente es un evento que debe anticipar a la enfermedad o a la ocurrencia que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina estamos viendo eh, una descripción de la tuberculosis y pues ahí ya sabemos que para tener tuberculosis, por ejemplo, lo primero que deberíamos tener es la exposición e invasión del Mycobacterium a los tejidos humanos, al pulmón, para desarrollar esta enfermedad, pero hoy en día sabemos que no necesariamente es tener el Mycobacterium para desarrollar la enfermedad. Hay otros factores que influyen en la enfermedad, pero cuando nosotros no teníamos muchos conocimientos, no teníamos mucho armamento para defendernos en las patologías, generalmente se asociaba que bastaba pues, la exposición al Mycobacterium para poder desarrollar tuberculosis. Hoy sabemos que uno puede estar expuesto, incluso, o sea, se dice que, por ejemplo, la mayoría del personal de salud, por ejemplo, en el Perú, tiene el Mycobacterium, ¿no? Pero no necesariamente vamos a desarrollar la tuberculosis. Pero si tenemos un, un pool de factores que están ahí en nuestro día a día, como es, por ejemplo, vivir en hacinamiento, tener desnutrición, no haber tenido la vacuna, alguna predisposición genética, ¿no? Entonces, todas estas cosas pueden hacer sinergia y que generalmente una persona desarrolle la tuberculosis. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros, o la mayoría de nosotros que vive acá por estos lados, en Chosica, en Chaclacayo y va a Lima, si no tiene un auto particular, va a utilizar las combis, los micros, ¿no? Y generalmente estos micros, pues uno viaja con un montón de personas. Las costumbres peruanas, generalmente nosotros podemos darnos cuenta que
no nos gusta abrir las ventanas, entonces tenemos todas las ventanas cerradas. Y en algunas investigaciones peruanas, por ejemplo, se ha demostrado que viajar en micro más de una hora es un factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, es un riesgo relativo mayor de 3, o sea, es bastante fuerte este factor de riesgo. Entonces, viajar en estos micros más de una hora, como es, por ejemplo, de Chosica a Lima, estaríamos expuestos a desarrollar tuberculosis. Y si no tuviéramos una buena alimentación, eh, no tenemos otras características como vivir en hacinamientos, tendríamos más probabilidad de desarrollar tuberculosis cuando estemos expuestos a este virus, ¿no? Entonces, eso es lo que ya vamos saltando en esta lámina. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta es la definición de asociación, ¿no? Entonces, generalmente existen dos tipos de asociación, la asociación causal y la asociación estadística. Una asociación causal generalmente es una asociación en la cual pues un cambio en la frecuencia o calidad de una exposición o característica va a resultar en una modificación en la enfermedad o en el evento de interés, ¿no? Entonces, la dosis de la exposición a ese tributo o a ese evento que postulamos como causa va a reflejar cambios en la enfermedad o en el evento de interés. Si aumentamos eh, la frecuencia de esa causa, va a haber un mayor incremento, ¿no? Esto es como un ejemplo que podemos ver nosotros cuando vamos a la playa, por ejemplo, nos exponemos al sol, ¿no? Podemos estar ahí unos 10 minutos, 20 minutos, y probablemente no pase nada, pero si vamos en horas puntas donde hay mayor riesgo y nos quedamos 2, 3 horas, vamos a tener una mayor exposición, ¿no? Entonces, ahí se puede ver cómo la dosis de la exposición puede producir mayores efectos y si reduzco esa dosis, probablemente el riesgo de un cáncer de piel sea mínimo. Entonces, nosotros tenemos esta definición de asociación que generalmente lo que va a explicar es que hay dos variables que se están presentando con cierta frecuencia en un estudio, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos una asociación, lo que debemos hacer es determinar si existe una asociación causal entre estas variables, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una asociación entre dos variables, la variable del evento de causalidad y la variable enfermedad. Una vez que vemos esta enfermedad, debemos tratar de valorar si existe algún sesgo de selección, hay algún error en la medida. Si no hay ninguno de esos problemas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Es esta asociación que estamos observando es debida al azar o no? Entonces, si nosotros valoramos que esa asociación no es debida al azar, tendremos que investigar otro punto que es si existe alguna otra variable que puede estar manipulando este resultado. Entonces, eso se llama factor de confusión. Si no existen factores de confusión, entonces finalmente vamos a encontrar una asociación causal, ¿no? Entonces, generalmente esa es la lógica cuando nosotros encontramos que dos variables están asociadas. Ya vamos viendo algunos puntos de interés. Uno es que el evento al cual nosotros vamos a postular causalidad generalmente tiene que producirse antes de que se genere la condición de enfermedad o evento de interés. Y lo otro es que una vez que hemos encontrado esa asociación, debemos investigar si ha habido algún sesgo en la selección de estas variables, si esto se ha producido solamente por el azar, ¿no? O si existe algún factor de confusión que esté dándonos esas respuestas. Entonces, para nosotros determinar esas asociaciones, tenemos que realizar los estudios. Y algunos estudios que nosotros debemos tener en cuenta son los estudios observacionales, en los cuales nosotros vamos a ver en primera manera los grupos de estudios grandes, como son los estudios ecológicos, en los cuales solo vemos la frecuencia
de los casos y podemos ir asociando algunos eventos. Y ya unos estudios observacionales más importantes, como son los estudios de casos, controles y cohortes, que sí nos ayudan a determinar causalidad, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a ir determinando la causalidad. Entonces, acá nosotros podemos ver todos los estudios que podemos encontrar, y entonces vemos que los estudios observacionales son estudios que los cuales nosotros estamos obligados a demostrar y analizar si efectivamente esas variables asociadas producen causalidad. Específicamente en los ensayos clínicos, si están bien realizados, ya no tendríamos que analizar efectivamente todo ese proceso de causalidad, ya que en estos estudios clínicos aleatorizados se demuestra la causalidad, ¿no? Entonces, el punto es que en los ensayos clínicos eh, o de laboratorio sí se demuestra la causalidad, pero el problema es que muchas veces no se pueden realizar estos ensayos clínicos en diferentes cuestiones de conocer la causalidad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que el día de hoy nosotros quisiéramos demostrar que fumar produce cáncer de pulmón, no vamos a hacer un ensayo clínico para exponer a un grupo a fumar y otro no, eso no sería ético, ¿no? Entonces, nosotros generalmente nos basamos en estudios observacionales. Y dentro de los estudios observacionales, los más eh, importantes o los que nos ayudan más a determinar causalidad son estos dos estudios, los estudios de casos control y estudios de cohortes que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Como les había dicho, en los estudios de ensayos clínicos, esos estudios, generalmente los resultados que encuentran son simplemente la relación es causal, lo que se encuentre ahí se van a demostrar que es causalidad, pero como les decía, generalmente los ensayos clínicos no se realizan para esas características o sus hipótesis, sino generalmente se utilizan para evaluar tratamientos o intervenciones, ¿no? Por eso, pues, cuando un tratamiento es efectivo, si se demuestra ahí la causalidad del beneficio de ese tratamiento frente a una determinada enfermedad. Entonces, una asociación puede definirse como la dependencia estadística que existe entre dos o más factores o variables, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que va variando el otro, ¿no? Entonces nosotros podemos ver una asociación con el incremento de la edad de la población y el incremento de la hipertensión arterial, ¿no? Pero estamos en la capacidad de decir que el aumento de la edad en los humanos simplemente es un factor causal para la hipertensión arterial. Eso no lo podemos decir, pero sí podemos decir que hemos observado esa asociación. Cada vez que la edad poblacional va aumentando, se va observando más casos de hipertensión arterial. Entonces, la presencia de una asociación no implica necesariamente causalidad. Generalmente una asociación causal, que lo que manifiesta es la relación causa-efecto, es cuando el cambio en la frecuencia o intensidad en la exposición es seguida por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto o la enfermedad en este caso, ¿no? Podemos ver eso en algunos ejemplos que están descritos, ¿no? Como es la exposición de los microorganismos al desarrollo de diferentes enfermedades. En este caso, pues cuando uno puede estar expuesto al bacilo de Koch y desarrollar subsecuentemente tuberculosis. O algo que ya nosotros podemos saber sin necesidad, por ejemplo, en este punto de haber hecho ensayos clínicos, sino simplemente haber visto la observación, ¿no? Cuando se descubrió la penicilina y se observó inmediatamente que la administración de penicilina curaba la faringoamigdalitis estreptocócica y hasta el día de hoy lo sigue curando, ¿no? Entonces, eh, es una observación que se hizo y nunca se realizó un ensayo clínico y no necesitaba ensayo clínico porque el efecto fue tan grande y espectacular que eso no necesitaba un ensayo clínico, ¿no? Entonces son ejemplos que producen generalmente una asociación causal. Entonces, nosotros
tratamos de estudiar la etiología de las enfermedades a través de un proceso que generalmente trata de llevarse a cabo con estudios y también evaluar la evidencia de lo que resultan de esos estudios, ¿no? Entonces, generalmente estos pasos se hacen a la vez. Uno es determinar si existe una asociación o correlación entre una exposición o una característica, ¿no? Entonces ya les dije que generalmente los estudios observacionales que se utilizan para ver la asociación o la correlación generalmente son los estudios ecológicos, y ya estudios observacionales con características individuales son los estudios de cohortes y casos control, ¿no? Los estudios de cohortes nos van a dar los famosos riesgos relativos y los casos control los odds ratios, ¿no? Entonces generalmente con estos estudios nosotros vamos a demostrar una asociación y vamos a tratar de ver si esa asociación es causal, ¿no? Y en base a la metodología y el diseño de estos estudios, veremos cuál es el nivel de calidad de estos estudios para valorar esa causalidad. Entonces, nosotros podemos tener varios tipos de asociaciones, ¿no? Entonces, generalmente las primeras son saber si esas asociaciones son reales o son falsas o espurias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener generalmente estas asociaciones en las cuales vamos a ver una característica del estudio que va a producir la enfermedad. Acuérdense que cuando hablamos de asociación causal, necesariamente ya para empezar, ese factor de riesgo o esa asociación que nosotros postulamos como causalidad debe haber ocurrido antes de la enfermedad. Si no es así, estamos eh, eh, simplemente a descartar ese problema. Por ejemplo, en los estudios de prevención o en los estudios transversales, mejor dicho, en los estudios transversales, nosotros no podemos determinar si existe una asociación causal. Lo único que podemos determinar son asociaciones. ¿Por qué? Imaginemos que hacemos un estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales. Entonces nosotros vamos a un hospital, hacemos el levantamiento de la información y ese día nosotros recogemos cuántos pacientes tienen una infección nosocomial y cuántos no. Entonces, de acuerdo a las variables, vamos investigando y podemos observar, por ejemplo, de manera subjetiva, que los pacientes que ingresan con diabetes tienen más infecciones nosocomiales. Eso simplemente es una asociación, porque nosotros no podríamos decir que qué evento encontramos primero, si fue la diabetes o la infección nosocomial. Tal vez en el caso de la diabetes es un poco más difícil de interpretarlo, ya que la diabetes es un proceso crónico y más anterior, y podemos postular tranquilamente que la diabetes ha sido una predisposición, pero la idea es que cuando nosotros hacemos un estudio transversal, tomamos una foto y tenemos los dos eventos, la enfermedad y el factor. Pero en ese estudio nosotros no podemos determinar cuál fue primero, si fue primero el evento o si fue primero el factor. Entonces, en los estudios transversales no se puede hacer eso. Mientras que en los estudios de casos control y los estudios de corte, sobre todo, sí se puede estudiar ese fenómeno, ¿no? De la exposición al evento asociado, ¿no? Al desarrollo de la enfermedad, o en el caso de los casos de control, mirando para atrás de la enfermedad hacia el desarrollo de alguno de estos eventos a lo largo de su historia, ¿no? Entonces tenemos estas dos posibles asociaciones reales en la cual el evento o la característica del estudio ha producido la enfermedad, y el otro en el cual también tenemos esa misma exposición, una característica produce una enfermedad, pero hay algún factor escondido que puede estar alterando esa información, ¿no? Muchos de ustedes pueden leer algunos artículos en historia, en la cual pues cuando se valoró el riesgo de tomar café y el infarto de miocardio, ¿no? Entonces muchos asumían que tomar café podría producir un infarto de miocardio, pero cuando evaluaron este estudio, vieron que muchas de las personas que tomaban café también fumaban, y al final y al cabo el factor
de confusión fue el fumar, ¿no? El fumar era el que actuaba como un factor de confusión y hacía que los pacientes que consumían café desarrollen un infarto de miocardio, pero no era el evento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta cuando vemos el factor de confusión. Acá vemos este ejemplo, este es un ejemplo en el cual es un artículo publicado en los 80 o en la década de los 80 del siglo pasado, en el cual producen uno de los estudios como estamos viendo, pero no con el infarto de miocardio, sino con el cáncer de páncreas, y ellos encuentran una asociación entre tomar café y el cáncer de páncreas en estos pacientes, ¿no? Ellos encuentran una asociación estadística en la cual los pacientes que consumen café desarrollan cáncer de páncreas. El estudio estuvo muy bien hecho, incluso valoraron la relación de dosis-respuesta, mayor consumo de café, mayor riesgo de producir cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, todo eso se valoró y se estudió en esas épocas pensando que probablemente el café producía cáncer de páncreas, ¿no? O era un factor asociado a un factor de riesgo. Sin embargo, muchas personas que analizaron este estudio encontraron pues que este estudio podría tener un factor de confusión, el cual es el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, muchas personas, al igual que en el infarto de miocardio, muchas personas que consumen café tienen este antecedente o este hobby de fumar también, ¿no? Entonces, es probablemente que el consumo de tabaco es el que realmente esté asociado al cáncer de páncreas y no necesariamente el hábito del consumo de café, ¿no? Y acá podemos ver una de esas láminas, ¿no? En la cual podemos ver el riesgo relativo, por ejemplo, el riesgo relativo de uno, ¿no? En los pacientes que nunca habían consumido café, ¿no? También los que nunca habían perdón, los que nunca habían fumado, prácticamente uno, no había diferencia. En los fumadores se incrementaba el riesgo, porque eran fumadores, y en los fumadores actuales también se incrementaba el riesgo, pero al final cuando se comparaba todo el grupo, no había una diferencia. Pero a medida que consumían más café, el riesgo relativo iba aumentando. Igual para los fumadores, ¿no? Los fumadores tenían un mayor riesgo de cáncer de páncreas, ¿no? De aproximadamente 4, por ejemplo, y consumían de 1 a 2 tazas de café por día, ¿no? Pero de manera global, ven acá el riesgo relativo de 1,8, pero como yo ya les había dicho, es muy importante que nosotros conozcamos el intervalo de confianza y miren este intervalo de confianza que toca el 1 hasta 3, ¿no? Entonces acá no había relevancia. Y los que sí consumían más de 3 tazas al día, sí tenían riesgo en todos los grupos, ¿no? Cuando lo comparaban con no fumadores, con fumadores, con fumadores actuales, ¿no? Dando una riesgo relativo de aproximadamente 2,7, ¿no? Y entonces esto se quedó en esa disyuntiva en la década de los 80. Felizmente hoy en día sabemos que eh, el tomar café no está asociado al desarrollo de cáncer de páncreas, ¿no? Generalmente incluso hay evidencia de que dice todo lo contrario, podría ser el protector, incluso sobre todo para otros tipos de cáncer, pero esto fue un estudio muy bien diseñado y pues generó estas dudas de que si efectivamente el café podía producir cáncer de páncreas. Otro tipo de asociaciones, también este es un estudio también muy interesante, es el uso del consumo de tabaco en mujeres embarazadas, y acá ustedes pueden ver cómo la distribución normal de los pesos al nacer de los niños, generalmente en las embarazadas, empieza a ser menor comparado a los que no fumaban, a las madres no fumadoras, que es la línea acá azul. Ustedes ven cómo la distribución normal generalmente la gran mayoría de los niños tenían un peso estable, ¿no? Generalmente por encima de los 2.500 gramos, ¿no? Entonces, es un peso adecuado para la edad gestacional, ¿no? Cuando ustedes comparaban con las madres fumadoras que generalmente tenían menos de ese peso, el promedio general, ¿no? Entonces, como ven acá las diferencias que se van produciendo.
Acá sí hubo todo un dilema con este artículo, pues a medida que se encontraba, pues que efectivamente las personas que tenían un mayor consumo de tabaco tenían más niños con bajo peso al nacer. El autor postulaba que no era el consumo de tabaco lo que producía estos pesos al nacer, sino eran los estilos de vida de que tenían estas mujeres para lo que él postulaba que era la asociación de estos bajos pesos al nacer, ¿no? Entonces ellos, o el autor postulaba, por ejemplo, que las mujeres que generalmente eh, tenían el hábito tabáquico, generalmente era más probable que usen anticonceptivos, ¿no? Que beban café, que tomen cerveza, que beban whisky, mientras que las que no fumaban era más probable que consuman más leche, más té, beban vino de manera ponderada. Entonces, esas cositas era lo que el autor era el que postulaba que no era en sí el hecho de fumar o el cigarro lo que producían los bajos pesos al nacer, sino que eran los estilos de vida asociados que estaban produciendo estos datos, ¿no? Sin embargo, hoy en día nosotros sabemos, o por ley, eh, o mejor dicho, por consenso, es estimado que efectivamente el tabaco es un factor de riesgo para que las mujeres embarazadas tengan bajo peso al nacer y otros resultados negativos durante el embarazo, ¿no? Pero también como les digo, los autores postulaban esto que tenía cierta plausibilidad a la hora de plantear estos temas, ¿no? Otro punto que debemos tener en cuenta son los tipos de relaciones causales. Hay relaciones causales de manera directa, en la cual un factor directamente produce una enfermedad, ¿no? Y el otro es cuando el factor tiene diferentes procesos antes de producir la enfermedad. Generalmente, en el modelo de medicina, la mayoría de las relaciones causales tienen este paso de manera indirecta, factor de exposición y tiene que sufrir varios procesos para producir la enfermedad. Son muy pocas las enfermedades que de manera directa pueden producir la enfermedad. Otro punto que debemos tener en cuenta es conocer las relaciones causales y acá hay cuatro puntos interesantes que conocer en relación a la causalidad. Uno, si la causa es necesaria y suficiente, ¿no? Eso lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué significa una causa necesaria y suficiente? Es generalmente sin el factor de la enfermedad, mejor dicho, sin el factor, la enfermedad nunca se va a desarrollar, ¿no? Entonces, el factor es necesario, es obligatorio para que la enfermedad se desarrolle. Y en presencia de ese factor, la enfermedad siempre se va a desarrollar. Entonces, basta que tengas ese factor y se desarrolle esa enfermedad. Generalmente, ¿en qué procesos vemos esos? También estos generalmente lo vemos muy pocos, son algunas enfermedades. Generalmente estos tipos de definiciones son muy dinámicas y de acorde al conocimiento. Si ustedes revisan, y probablemente cuando se postulaban estas ideas, por ejemplo, en un principio, una causa necesaria y suficiente eran las enfermedades eh, eh, infectocontagiosas, ¿no? La gran mayoría de enfermedades, basta que tú tengas la exposición al microorganismo, desarrollas la enfermedad, pero hoy en día con los diferentes avances y conocimientos sabemos que eso no va a ser así, ¿no? Pues nosotros recién nacidos recibimos una vacuna para las formas graves de tuberculosis y podemos estar expuestos a tuberculosis, podemos incluso estar expuestos a estos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero vamos a evitarlo. Pero eso no era así hace 100 años, ¿no? Lo más probable es que tenías la enfermedad, es más, no se conocían otros factores de riesgos y desarrollabas esta enfermedad. Hoy en día, estas causas necesarias y suficientes son cada vez más pocas. La rabia si te muerde un animal
expuesto a rabia y tú no te logras vacunar en el tiempo previsto y desarrollas la rabia, vas a desarrollar la rabia y lo más probable es que puedas fallecer, ¿no? Entonces, la letalidad de la rabia es muy alta, ¿no? Entonces, este tipo de relación causal es generalmente muy pocos pueden producir estas causas necesarias y suficientes, ¿no? La hemofilia también, si se manifiestan los genes, vas a desarrollar hemofilia, no vas a necesitar ningún otro factor para desarrollarlo. Espera un momento, por favor. Ok, entonces el otro tipo de relación causal es la causa necesaria, pero no suficiente. Realmente un gran grupo de enfermedades está acá. Acá es cada factor de riesgo es necesario, pero no suficiente por sí mismo para poder causar la enfermedad, ¿no? Se requiere, por lo tanto, múltiples factores a menudo en una secuencia temporal específica, ¿no? Entonces, acá la mayoría de enfermedades entran en este tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿no? Y el cáncer de cuello uterino, podemos infectarnos con el virus del papiloma humano, pero no todos, no todas las mujeres, o no todos los, no todas las mujeres van a desarrollar cáncer de cuello uterino, no todos, no toda la población va a producir un cáncer faríngeo papilar, ¿no? Y también igual es en el problema del bacilo de Koch que hemos venido comentando, ¿no? La exposición al bacilo de Koch es un factor necesario para desarrollar la tuberculosis, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, necesitamos otras condiciones o otros factores de riesgo para que nosotros podamos desarrollar esta enfermedad, ¿no? Una alteración en el sistema inmunológico, una inadecuada alimentación, un hacinamiento. Todas estas características pueden hacer que nosotros recién desarrollemos esta tuberculosis. Pero también, pues, podemos tener hacinamiento, podemos tener malnutrición, eh, podemos tener problemas inmunológicos, pero si no estamos expuestos al Mycobacterium, no vamos a desarrollar la tuberculosis, ¿no? Entonces, esta es la condición de por qué es necesario. Es necesario tener la exposición al Mycobacterium para hacer la enfermedad por tuberculosis, pero necesitamos otros factores que nos ayuden a que, o mejor dicho, que ayuden al microorganismo a desarrollar la enfermedad. Generalmente la mayoría de las enfermedades infecciosas están en este acápite. Otro punto es estas causas que generalmente son suficientes, o sea, un factor solo puede desarrollar la enfermedad, pero no necesariamente es el único que lo puede hacer, ¿no? Hay otros factores que pueden desarrollar.
Por ejemplo, podemos ver acá la leucemia, ¿no? La leucemia puede ser producida por exposición a radiación o también puede ser producida por exposición al benceno, ¿no? El cáncer de pulmón puede ser producido, ¿no? Por fumar o también por estar expuesto al asbesto, ¿no? Entonces, esas son las condiciones suficientes, pero no necesarias. Y por último tenemos el tipo de relación ni suficiente ni necesario, el cual ninguno de los factores por sí solo va a producir la enfermedad, ¿no? Entonces acá está generalmente la mayoría de las enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? La hipertensión arterial, todo esto puede tener un conjunto de factores de riesgo que en sí necesitan que todos se unan para desarrollar la enfermedad, pero por sí solas no necesariamente van a producir la enfermedad. Y hay otro modelo, un modelo definido en la década de los 70 del siglo pasado por Rodman, que es un epidemiólogo, en el cual pues él define un conjunto de relaciones de manera determinista que está unido por componentes causales, ¿no? Entonces se supone que un conjunto de factores de riesgo van a producir una causa suficiente para una determinada enfermedad, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en este modelo que hay muchos factores de riesgo que se unen, ¿no? Y de manera unida van a producir una causa suficiente para desarrollar un evento. Por ejemplo, en la lámina podemos ver acá que hay un conjunto de causas suficientes para producir la enfermedad aterosclerótica en los pacientes. Por ejemplo, un grupo de pacientes puede tener diabetes, puede tener concentración elevada de LDL, puede tener una predisposición genética y este grupo va a desarrollar enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces ya con estas tres características se le conoce como causas suficientes y cada uno de esos eh, pies o pedazos de, la torta que vemos en esa gráfica serían los componentes causales de esa causa suficiente. Mientras que en otro grupo pues puede haber pacientes que tengan tabaquismo, una concentración baja de HDL, que sean sedentarios y que tengan hipertensión arterial para que sea una causa suficiente para una enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces, estos son los modelos de causalidad que se manejan hoy en día, realmente este y el anterior, ¿no? Están más desarrollados con las enfermedades crónicas para el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Un poco de historia, algunas formas de cómo se han ido especificando, definiendo las causalidades. En la época de 1880, ¿no? En la época microbiana o en la teoría microbiana, pues cuando postulaban que la mayoría de las enfermedades era de origen microbiano, hubieron unos postulados que son los postulados de Gene y Koch, donde decían prácticamente pues que para definir como causalidad de una enfermedad a un microorganismo deberíamos encontrar ese microorganismo siempre en todos los casos de enfermedad, no solamente eso, debíamos encontrar que ese microorganismo no se encuentra en otra enfermedad, ¿no? Y generalmente si podíamos aislar ese microorganismo de un paciente enfermo y lo podíamos inocular a otro paciente, debería producir la enfermedad, ¿no? Entonces, esos son los postulados de Koch. Hoy en día esos ya no son tan relevantes y el conocimiento los ha determinado en un lugar de la historia, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos algo ya más específico como son eh, los criterios de Blatzow-Hill, el cual lo vemos ahí al costado, que son generalmente 9 postulados, ¿no? Los cuales son ver la relación temporal, la fuerza de asociación, la relación dosis-respuesta. Generalmente estos 3 puntos son los más importantes para determinar causalidad. Acuérdense que generalmente tenemos que ver que el evento que postulamos como causalidad debe ser producido antes que
que el evento de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo estoy estudiando, por ejemplo, cáncer de pulmón y quiero asociarlo al cigarro, el paciente debe haber fumado antes de desarrollar el cáncer de pulmón y no después. Entonces, la relación temporal es como les estaba diciendo, la exposición debe ocurrir antes de que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Esto, por ejemplo, el primer gráfico vemos una, un, un ¿cómo les puedo decir? Un incremento de partículas en el aire en Londres en los años en el año 1952, en el cual este incremento que prácticamente oscureció todo Londres, incrementó el número de fallecidos en esa época y generalmente estuvo expuesto a esos eh, fenómeno de esta liberación de partículas en Londres, ¿no? El otro que podemos ver ahí es la exposición al asbesto, ¿no? Antes no usábamos estas medidas de protección y simplemente manejábamos el asbesto y se puede observar pues que hubo una exposición de al menos, en una exposición de al menos de 15 a 20 años, estos trabajadores desarrollaban cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Siempre debe haber esta relación temporal que primero debe ocurrir el factor y después el evento. La fuerza de asociación generalmente la medimos por el riesgo relativo o el odds ratio y generalmente cuando tenemos un riesgo relativo o un odds ratio mayor de 3, estamos hablando de una fuerza de asociación muy robusta. Sin embargo, eventos o factores de riesgos entre 1 y 3 no necesariamente excluyen la causalidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro que debemos tener en cuenta también es la relación dosis-respuesta, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de cigarrillos, se incrementa el mayor número de pacientes, como podemos ver acá, ¿no? En esta lámina, ¿no? La tasa de mortalidad de pacientes que han fumado más de 2 paquetes al día es mucho más elevado que los que fumaron menos de media cajetilla diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. O un ejemplo más grotesco es, por ejemplo, la exposición solar. Todos sabemos que una exposición solar más de 2 horas, 3 horas, en horas con alta concentración de rayos ultravioletas, va a incrementarse el cáncer de piel en estas personas. Otro punto es la replicación de los hallazgos, y esto es lógico, pues si nosotros observamos un evento y lo postulamos como relación causal, esa relación debería esperarse en otros tipos de estudios que vamos realizando. La plausibilidad biológica generalmente está relacionado con los conocimientos que se tienen con ese tema, ¿no? Debe existir una cierta lógica en el conocimiento actual que se postula en estos casos, ¿no? Por ejemplo, en relación con la rubiola y la catarata congénita, antes de conocer la capacidad teratogénica del virus, tenía una relación, pues se había visto que el virus podía infectar a los recién nacidos, ¿no? Entonces eso sí se fue postulando. Igual la concentración elevada del oxígeno y la retinopatía en prematuros, antes de conocer el mecanismo biológico, también se fue postulando por ciertas coherencias y deducciones en el conocimiento que se iba teniendo de otros temas parecidos, ¿no? Lo otro que debemos tener en cuenta siempre es considerar alguna explicación alternativa que pueda estar influyendo en esta causalidad, ¿no? Interrupción de la exposición, esto es muy importante, ¿no? Si un factor es causa de enfermedad, sería de esperar que el riesgo de esa enfermedad decline cuando se reduce o se elimina ese factor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver algunas láminas de, por ejemplo, la mortalidad del cáncer de pulmón, ¿no? A medida que van dejando de fumar, cómo va disminuyendo esa mortalidad. Y otro ejemplo que podemos ver acá es el brote en una exposición
a un medicamento que estaba eh, contaminado y produjo un caso de síndrome de eosinofilia mialgia, en el cual los pacientes fueron presentándose y cuando se detectó el brote se retiró automáticamente estos medicamentos, ¿no? Y empezaron a caer, como podemos ver acá. Concordancia con otros conocimientos, esto podemos ver generalmente con los estudios, ¿no? Que se va viendo con otros eventos, ¿no? Por ejemplo, acá estos estudios ecológicos en los cuales vemos pues, cómo se valora el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, y a medida que se va incrementando tanto en los varones y las mujeres, las tasas también se van incrementando. El punto 9, que generalmente está relacionado con la especificidad de la asociación, generalmente esto hoy en día no se considera mucho, pues generalmente se sabe que hay muchas eh, factores de riesgo que son multicausales que pueden producir también diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el mismo eh, consumo de cigarro. El consumo de cigarro no solamente produce cáncer de pulmón, sino una serie de más de tipos de cáncer. Entonces, eso es la especificidad es que pues, el factor de riesgo ya no es específico de una sola enfermedad. Acá tenemos un ejemplo en el cual, pues, cómo se determinó la infección por el Helicobacter pylori en relación a la úlcera péptica. En los años 80, por ejemplo, se estimaba que la úlcera péptica era producida, pues, generalmente por un estilo de vida inadecuado, ¿no? Que producía pues, un incremento de los ácidos gástricos y se producía la enfermedad, ¿no? Sin embargo, en esa década, pues, un grupo de médicos australianos empezó a investigar, a observar otros tipos de posible etiología y ellos observaron algunas bacterias en el estómago, ¿no? Algunas bacterias que incluso no tenían una definición, no estaban descritas en la microbiología, ¿no? Entonces ellos empezaron a investigar y se empezó a notar pues que prácticamente todos los pacientes que tenían estas úlceras pépticas tenían estas bacterias, ¿no? Mientras que los que no tenían las bacterias eran muy pocos. En el año 2005 estos médicos han recibido el premio Nobel por su investigación, ¿no? No solamente hoy en día sabemos que la úlcera, el Helicobacter pylori produce gastritis o úlcera péptica, sino también puede estar asociado al cáncer gástrico, ¿no? Entonces hubo una relación, podemos ver acá cómo se aplicaron los criterios de Glaxo y Hill, en el cual podemos ver la relación en temporal. Entonces realmente los pacientes tenían que estar expuestos a Helicobacter pylori y generalmente se observó que en un estudio de 454 pacientes que se sometieron a una endoscopía hace 10 años, 34 de ellos habían sido positivos para Helicobacter pylori, ¿no? Y generalmente solo uno de 133 no habían tenido Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vieron ahí ya una relación muy interesante. La fuerza de asociación, ahí generalmente se observó que el Helicobacter pylori se encuentra en al menos el 90% de los pacientes con úlcera duodenal, ¿no? En lo cual se había reportado en los estudios. Podemos valorar también ahí la relación dosis-respuesta, la replicación de los estudios se empezó a hacer en todo el mundo se pudo ir evaluando que se iba encontrando pues este germen E en los pacientes con úlcera péptica, ¿no? Entonces, así podemos llegar a la causalidad de que el Helicobacter pues, producía o era un agente causal de las úlceras duodenales, ¿no? Él es Bedford Hill, el cual postuló pues, estos criterios de Hill para demostrar causalidad, ¿no? En los cuales pues, lo que tratan es de demostrar ninguno de ellos es más importante que otro, pero lo que sí es que a medida que mientras más se vayan asociando más respuestas a cada uno de esos criterios, más robustez tiene un factor asociado a causalidad.
Hoy en día, para evaluar una asociación observada es causal, se utilizan algunos diseños, como les había dicho, pues en los estudios de laboratorio, los ensayos clínicos, que vienen a ser pues, un estudio experimental, ahí la causalidad no tiene ninguna discusión, los resultados se han hecho en el laboratorio y demuestran que efectivamente son la causalidad, pero en los estudios observacionales sí necesitamos, de todas maneras, valorar todos estos criterios de Hill, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es que, de acuerdo a la calidad y el diseño de investigación, podemos observar que el nivel de evidencia para cada uno de estos resultados es, de acuerdo al nivel de evidencia uno es cuando la evidencia se obtenía al menos de un ensayo aleatorizado de manera correcta. La evidencia a dos, ¿no? Es los estudios obtenidos de ensayos controlados, bien diseñados, sin aleatorización. Acá ya nos está diciendo por qué no hay necesariamente la aleatorización, que es muy importante para la valoración de un estudio experimental, ¿no? La evidencia 2.2, que generalmente ya viene de los estudios generalmente observacionales, ¿no? Y dentro de los estudios observacionales están pues, los casos control y los cohortes, ¿no? Y la evidencia 2.3, que son múltiples estudios de series de tiempo. Y por último, la evidencia 3, que es generalmente la opinión de expertos. Y hoy en día la opinión de expertos solo se utiliza cuando no hay ninguno de estos tipos de estudios. Entonces, la opinión de expertos es el último eslabón o el último nivel en la valoración de la evidencia, ¿no? Entonces, generalmente utilizamos la opinión de expertos cuando estamos prácticamente en nada de información de algún evento que queramos estudiar. Otro punto que se ve acá es también la clasificación del grado de evidencia para una causa clínica, ¿no? Entonces los grados pueden ser buena cuando incluye resultados consistentes, sobre todo de estudios bien diseñados, ¿no? Aceptable cuando la evidencia es suficiente para determinar los efectos de los resultados sobre la salud, pero generalmente la solidez de la evidencia está limitada por la cantidad, la calidad de los estudios individuales. Y deficiente es cuando pues, los estudios que se han realizado no son adecuados y tienen imperfecciones, sesgos, ¿no? Que pueden limitar sus resultados. Entonces, estas son las recomendaciones hoy día. El grupo de trabajo de prevención de los Estados Unidos tiene esta valoración. Entonces, cuando ustedes vean alguna recomendación del grupo de trabajo de los Estados Unidos y tenga la recomendación A, recomienda pues que el servicio debe ofrecer eso a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, una recomendación A es que a todos los pacientes mayores de 18 años no se les haga un descarte de hipertensión arterial. Ustedes, la mayoría debe tener más de 18 años o no. Entonces, si hay gente o si hay personas dentro o pacientes dentro de su hospital o cuando trabajen y tengan más de 18 años, ustedes deben ofrecerles que se haga un descarte de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, todo eso debemos ir teniendo en cuenta a la hora de desarrollar nuestra práctica clínica, ¿no? Bien, eso es todo. No sé si hubiera alguna pregunta. Ok, entonces nos quedamos con los grupos de práctica. Nos vemos en 5 minutos.